Hola amigos, aquí estamos. Espero les guste este video. Aquí estamos en las cascadas Los Tercios, una cascada encantada en El Salvador, que pronto en el video se darán cuenta de lo que estoy hablando. En este viaje vamos a aprovechar de conocer los 3 lugares más relevantes de Suchitoto. Comenzaremos conociendo la ciudad de Suchitoto, luego iremos a las cascadas Los Tercios para terminar en Puerto San Juan. Bueno amigos, otro día de moto. Otro día amanecido bonito, 6:30 de la mañana, y hoy nos dirigimos hacia Suchitoto, un lugar que son de los más famosos de El Salvador. Y vamos a ir a ver ahí varias atracciones que tiene el lugar. Por eso es que es bastante famoso, porque puedes recorrerlo todo, el pueblo y sus alrededores, y conocer todo en prácticamente en 2 días. Para nuestros amigos turistas que desean visitar Suchitoto en El Salvador, en 2 días lo recorres todo despacio y disfrutando de cada atracción en su plenitud. Así que aquí vamos en el Boulevard Venezuela. Y ya vamos a tomar lo que es el Boulevard del Ejército. Es un viaje alrededor de 1 hora y cuarto. Así que esperamos llegar allá tipo 7:30, 8 de la mañana. Vamos a ir despacio, disfrutando del camino, para que ustedes puedan conocer el recorrido y partes de El Salvador. Así que a disfrutar Suchitoto. Aquí vamos entrando al famoso Boulevard del Ejército, amigos. Estos días de semana, un tráfico bien bonito.
Fuerza Aérea tiene un paracaidista. Y vamos ya en la carretera a Suchitoto. Suchitoto tiene varios lugares como patrimonio. Está la iglesia de Santa Lucía. Bueno, del lado de Chitlán. Las cascadas Los Tercios. Ciudad Vieja. El Museo de la Moneda. Está también el Museo de Alejandro Coto. La casa de la abuela. Hay varios. Es muy bonito. Los vamos a visitar. Comenzamos a ver ya lugares turísticos. Por ejemplo, acabo de pasar un hotel, un turicentro. Ya se va sintiendo el ambiente turista. La carretera ha estado tranquila, muy bonita, buenas curvas, heladito. Está muy bonito el recorrido. Tranquilo, sin tráfico. Welcome to Suchitoto.
Vaya. Bienvenidos a Suchitoto, amigos. Bueno, vamos a ir primero a Suchitoto Centro. Bueno, amigos, hemos llegado a Suchitoto. Ustedes pueden ver ahí atrás está la iglesia de Santa Lucía. Hemos llegado 1 hora más o menos y aquí estamos esperando a que abran restaurantes para hacer un pequeño desayuno. Y vamos a ir después vamos a ir al lago de Suchitlán. Y también vamos a ir a las cascadas de los Tercios, donde hay una leyenda de la cascada encantada. Así que aquí estamos, amigos. Voy a enseñar un poco de la plaza principal. La casa de la abuela. Y desde acá quiero siempre recordarles, amigos, de la seguridad ante todo, siempre usando sus mascarillas, guardando la distancia, lavándonos las manos, usando gel. Quiero aprovechar para agradecer a Cos Store por el patrocinio de las mascarillas. Miren esta mascarilla, elegante, miren, miren. Muy bonita. Y fue así que aprovechamos para hacer un recorrido aéreo y terrestre por las calles de Suchitoto. Por cierto, quiero agradecer a El Salvador Drone por el apoyo con las tomas aéreas.
Bueno, vamos a ir a buscar un lugar donde desayunar. Bueno amigos, aquí hemos hecho una pequeña parada para tomar un pequeño refrigerio para antes de ir al lago de Suchitlán, y vamos a ir a la cascada Los Tercios. Así que aquí hemos hecho una pequeña paradita en la casa de la abuela. Hemos un pequeño desayuno. Ok amigos, después de ese refrigerio delicioso, un cafecito con quesadillita, vamos a ir a las cascadas Los Tercios, que queda aquí a unos 13 minutos, y vamos a contar unas pequeñas historias y leyendas del lugar. Así que vámonos. Bueno, llegamos a calle de asfalto con dirección a las cascadas Los Tercios. Déjenme contarles amigos que esta cascada Los Tercios ha sido motivo de estudios por la forma de las rocas y todas. O sea, ya lo vamos a ver. Yo nunca he venido, entonces me llamó la curiosidad. Eso, que es catalogada una de las 10 cascadas más bonitas del Salvador. Entonces, ¿cómo no venir y presentárselos? Entonces, y por lo de la formación de las piedras y de la cascada en sí, han surgido un par de leyendas encantadas que se las voy a contar al llegar allá. Ah, ve. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? O sea, 3 bolas. Ah, 1.50, vaya, ya le pago. ¿A dónde la dejo? Bye. Bueno amigos, aquí vamos en la bajada hacia las cascadas Los Tercios. Ah, no, el mirador es este. Lo bueno es que está vacío, estoy solo yo. Así que podemos disfrutar
y grabar sin interrupciones. Miren, amigos, miren qué bonito. Hola, Firulais, ¿cómo estás? ¿Tenés cuidando? ¿Te tienen cuidando? Ay, qué lindo el paisaje, amigos. Estamos en las cascadas Los Tercios. Qué belleza, amigos. Belleza natural y artificial a la vez. Pronto les contaré por qué. Pero aquí con mi amigo Firulais, aquí abajo, como ven, aquí estamos contemplando esta belleza. Y un lugar recomendado para que vengan y disfruten en familia, con amigos. La carretera está perfecta. Hoy el clima está tranquilo. Así que disfruten. Aquí estamos con Don Huicho. Hola. Fíjese que yo he escuchado una historia de lo que son las cascadas. La cascada Los Tercios. Ajá. He escuchado una leyenda de... Bueno, he escuchado dos. Una de la pescadita de oro y otra de... Es que por supuestamente esa es una sola leyenda. Okay. La leyenda empieza de que ahí donde ven la estructura de la cascada Los Tercios, vaya, el río se llama Río Las Ánimas, cascada Los Tercios. Ánimas, ¿por qué? Porque antes asustaban en la Poza del Salto que está hacia arriba, allá asustaban, llegaban unas mujeres a lavar y llegaban unas almas que andaban quizás en pena y asustaban a las personas que estaban lavando ahí y se iban. Entonces por eso se llama el río Las Ánimas. Y la cascada Los Tercios, pues le dicen Los Tercios por la estructura que tiene, como que son tercios de leña. Como que alguien las cortó y las colocó una sobre de otra. Entonces eso tiene su leyenda. La leyenda se basa a un almacén donde hacían la tela de ropa. Ajá. Dicen que antes fue un almacén donde hacían la tela de ropa. Y el dueño del almacén tenía una hija. Que con esa hija se enamoró de un indígena. Vino el indígena, se iba a casar con la hija del dueño del almacén. Vino del dueño del almacén, no le quiso dar la hija al indígena porque el indígena era pobre. Pues viene el indígena, le dijo al dueño del almacén: te voy a poner una maldición, le dijo, que toda tu riqueza y tu almacén de telas te lo voy a convertir en rollos de piedra. Pues ahí fue donde el indígena le puso la maldición y toda su estructura, sus rollos de tela que tenía, su almacén, se le fue abajo, se le destruyó. Y por eso cuando vean ahí la estructura, ahí van a ver como rollos, como que fueran rollos de tela, como que usted entre a un almacén y vea todos los rollos de tela. Así van a ver ahí abajo la estructura que hay, a base de la leyenda que yo les estoy contando. Ahí van a ver si es cierto o no es cierto. Entonces, ahí van a ver por qué le dicen Los Tercios. Entonces, vaya, cuando el indígena puso la maldición, ellos se convirtieron en otros personajes. El dueño del almacén se convirtió en garrobo. Y la hija con la que se iba a casar el indígena se convirtió en pescadita de oro. Que ese reportaje sale en Canal 4, Canal 21 a veces. Okay. Vaya, y el indígena con el que se iba a casar la hija del dueño del almacén, él se convirtió en brujo. Entonces esos tres personajes nadie cree, pero yo pues aquí soy del lugar. ¿Ya tiene cuántos años de vivir acá? Yo tengo 32 años de vivir acá, entonces yo sé todo, pues, y yo lo sé por los viejitos, los dueños que eran antes de aquí de Los Tercios. Entonces ellos contaban toda esa historia, entonces por eso la sé yo.
a veces pues la gente pregunta, ¿va? Pero hay muchos que cuentan una leyenda, cuentan otra, pero yo les cuento la mía, la que yo sé, que sí contaban los viejitos de antes de aquí, los que eran dueños, porque yo los vi de todavía vivos. Okay. Entonces eso es lo que yo les puedo contar. Okay. Estamos frente al lago Suchitlán, donde pueden ver toda la vista hermosa que hay. Ahí pueden visitar el puerto San Juan, donde pueden agarrar el ferry, las lanchas para que lo lleven a pasear hacia la cueva del Ermitaño, allá al restaurante que está de San Francisco Lempa, San Luis del Carmen, a la isla de los pájaros. Entonces ahí pueden subirse para que puedan ir a apreciar toda la vista que hay ahí. Excelente. Más cerca. Muchas gracias. Muchas gracias. Edwin Mauricio. Gracias, Edwin. Bueno amigos, ya escucharon la historia. No se las conté yo, se las contó un lugareño que ya tiene 30 años de vivir acá. Conoció a los dueños y protagonistas de las leyendas, así que allá queda en ustedes si creerlo o no. Y me dice que si ustedes desean una guía personalizada del lugar, él con mucho gusto les da el tour y les cuenta completamente las leyendas y les explica todo acerca de las cascadas Los Tercios. Así que ahorita vamos a ir para allá, a las cascadas, y vamos a ver otra belleza. Bueno amigos, aquí estamos en las cascadas Los Tercios, y añadiendo un poco a la historia que nos contaban, quiero añadir que bueno, son cuentos que se dicen, historias que tal vez se inventan, no lo sé, pero también cuentan de que si uno ve a la pescadita de oro, si uno la logra ver en el agua, suceden dos cosas: o se vuelve loco o se muere. Así que ni la vamos a buscar, además ni vamos a ver el agua. Pero esas son las historias que se cuentan de la cascada encantada, digámosle, Los Tres Tercios. Y ya les voy a abrir el chorro para que vean cómo se ve cuando cae bastante agua. Ok, hemos llegado a nuestro segundo destino el día de hoy, aquí en Suchitoto. Ya fuimos a la plaza central del pueblo, ya venimos a la cascada Los Tercios y ahora vamos a Puerto San Juan en el lago de Suchitlán. Así que vámonos. Y aquí vamos llegando ya al Puerto San Juan. La gallina puesto en el todo se ha puesto te. La gallina cucuraca. Bueno amigos, hemos llegado. Bienvenidos a Puerto San Juan. Vamos a ver aquí caseta. Hemos llegado a Puerto San Juan. Vamos a hacer un recorrido rápido para que ustedes puedan ver lo que se pueden encontrar acá. Así que vamos.
dándole casi fin a este video. Como última parada, vamos a buscar algún restaurante por aquí cerca para almorzar, y de ahí pues ya nos vamos a San Salvador. Bueno amigos, venimos aquí a este restaurante Vista Hermosa, así que vamos a buscar una vista que sea hermosa. Buenas, ¿se puede acá? Bueno amigos, y desde aquí, desde este restaurante Vista Hermosa, despedimos este video. Espero les haya gustado. Si te gustó, dale like al botón, te lo voy a agradecer. Y te invito a que nos sigas, a que te suscribas a seguirnos y darle clic a la campanita para que te avise cada vez que subamos un video nuevo. Así que pendientes de nuestro próximo destino a descubrir en El Salvador en Ruta. Nos vemos a la próxima.